Medidas de tendencia central, la media. Bueno, para la media vamos a considerar las siguientes ecuaciones. Tenemos una fórmula para la media muestral, que es una muestra, y para la media poblacional, cuando es el estudio de una población entera. Las fórmulas en realidad son muy similares, ¿verdad? Lo que cambia es la notación o los símbolos, ¿verdad? Para la muestral se utiliza X barra y para la poblacional mu. Consideremos el siguiente ejemplo. Dice calcular la media aritmética de los siguientes datos relacionados con las notas de test en estadística obtenidas por un cierto alumno. Y estas son las notas que obtuvo ese estudiante. Vemos que son 6 pruebas o exámenes, ¿verdad? Y estas son las notas que obtuvo. Entonces nos piden que calculemos la media de nota que obtuvo en general. Bueno, para ello, pues primero vamos a tener en cuenta que vamos a usar la media muestral porque estamos hablando solamente de un alumno, ¿verdad? Entonces esta es la fórmula, ¿verdad? Y notamos, ¿verdad? Que para ello vamos a sumar las notas y las vamos a dividir entre n. N es el número de notas en este caso y vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. Y al hacer esa sumatoria fácilmente obtenemos que eso es igual a 55.17, que es aproximadamente 55. Entonces, en promedio, el alumno obtuvo una nota de 55. Esa sería la respuesta. Eso era para datos no agrupados. Ahora, para datos agrupados, la fórmula varía un poco, ¿verdad? Y usted ve que aquí cambia, pero verá que la aplicación no es tan compleja, ¿verdad? Tenemos una fórmula para la media muestral y poblacional respectivamente, ¿verdad? Eso siempre se plantea de esa forma. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Me piden calcular la media aritmética para el peso de 40 trabajadores según esta tabla. Esta tabla, si usted observa, ya está en intervalos, ¿verdad? Ya me da la marca de clase, me da la frecuencia y aquí hay una nueva columna que es la multiplicación de estos dos datos. ¿Por qué se hace esta nueva columna? Porque si usted se fija, la fórmula de media me exige que haga la sumatoria de estos datos. Miren, que cada dato lo multiplique por su frecuencia. Te repito, esta es la media para datos agrupados. Entonces, esa es la nueva columna que usted va a agregar para calcular la media. Y una vez que usted haga esto, multiplicación, hay que sumar esos datos, ¿verdad? Porque según la fórmula los necesito. Entonces, como le decía, vamos a usar esta columna, que es una nueva columna que se multiplican estos dos datos, ¿verdad? La marca de clase por la frecuencia, ¿verdad? Y aquí obtenemos la sumatoria en el numerador, que es 2.868 datos en el numerador, entre la sumatoria de las frecuencias. ¿Cuántos datos hay? Pues hay 40 datos, ¿verdad? Y al hacer esa resolución me da 71.7, que es aproximadamente 72, ¿verdad? Y 72 kilos sería aproximadamente el peso promedio de esos 40 trabajadores según los datos agrupados. Muchas gracias.